los familiares, doña Cristina de Leonel, de los defensores de derechos humanos que hoy nos acompañan. Y yo quiero iniciar con lo siguiente. Cuando alguien muere, se le tiene que dejar ir, pero cuando alguien desaparece, se le tiene que hacer volver. Ayotzinapa, 98 años de resistencia, 10 del caso Ayotzinapa. A 10 años del caso Ayotzinapa yo quisiera enumerar algunos puntos que tienen que ver con el caso de la desaparición de nuestros 43 compañeros y la exigencia de justicia por el asesinato de 3 de ellos y los heridos de gravedad, que en este caso de Aldo, Edgar Andrés y otros compañeros. A 10 años la verdad histórica sigue en el discurso del gobierno en turno. No hay interés de encontrar a nuestros compañeros y lo peor de todo es que están protegiendo al ejército, que actuó esa noche el ejército, tanto el ejército como la marina y todos los policías estatales, municipales, federales, ministeriales, estos últimos los más peligrosos, la marina y el ejército. Las recomendaciones de los organismos internacionales como el GIEI, que estuvo colaborando con las familias en el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, la COVAG, el equipo argentino de antropología forense, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esas recomendaciones que han dado esos organismos, al gobierno le ha valido un cacahuate. No hay voluntad por encontrar, por decir la verdad, por llegar a la justicia. Esas recomendaciones no las ha acatado en ningún momento, más bien ha hecho caso omiso por la presentación comida, porque eso es lo que estamos exigiendo como estudiantes, como familiares, como defensores y todo el pueblo de México. Ni mucho menos ha acatado las recomendaciones de protección a las víctimas, de salvaguardar su integridad, al ir modificando las medidas de protección que vulneran las garantías de no repetición. Otro punto es el castigo a los responsables materiales e intelectuales de todas las fuerzas del orden, policías municipales, estatales, federales, ministeriales, miembros del ejército y la marina. Por el contrario, estos agentes, estos actores gozan de libertad y de impunidad. Esto nos queda muy claro. No se ha llevado a cabo de manera protocolaria la búsqueda en vida de los compañeros. Y la pregunta es, ¿por qué se dejó de hacer por parte de los diferentes niveles de gobierno? Si existe esa búsqueda, pues es mera simulación, porque a 10 años la pregunta es, ¿dónde están? Otro punto importante que ha venido desde hace 10 años es que el gobierno federal, estatal, municipal pretende calmar la lucha de las familias. ¿Cómo? A través de ofrecimientos económicos. Eso es muy, no sé cómo decirlo. Otro punto que resaltamos aquí, que resalta la lucha de las madres y los padres de Ayotzinapa, pues va más allá, ¿no?, de las garantías de no repetición. Es cesar la violencia, cesar las desapariciones y presentar a todas y todos con vida. 2.000 desaparecidos en el país. Otro punto también que destaco aquí es, pues lo que mencionaban las madres también, doña Cristina, ¿no?, el problema de la salud de las madres y los padres de familia. Se encuentran con graves problemas de salud y abandono de parte de las autoridades competentes con respecto a la atención y el acompañamiento psicosocial, psicológico. Y si existe, pues es una mera simulación. En estos 10 años tenemos la muerte de Esquiel Mora, Minerva Bello, Bernardo Campos, ¿no?, por mencionar algunos. Otro punto, no hay acceso a la justicia en el caso de Julio César Ramírez Nava, estudiante asesinado, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, el estudiante que desollaron. O sea, no dicen quién lo mató, quiénes son los responsables. Pareciera que ese expediente se archivó y está ahí porque en un principio dijeron que lo que pasó con él fue a causa de la fauna silvestre. Otro punto que resalto a 10 años de Ayotzinapa, a los heridos y sobrevivientes como Al Gutiérrez, Edgar Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez, entre otros, pues no se les ha dado seguimiento con respecto al apoyo psicológico, ¿no?, de parte de las dependencias, porque algunos siguen en recuperación. O sea, tenemos el caso de Aldo, tenemos el caso de Edgar Andrés, ellos siguen en recuperación, eso no ha terminado. O sea, todavía sigue el dolor, sigue el desprecio de parte de las autoridades, ¿no? Y otro punto también que en lo personal me preocupa mucho, y es lo que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Utilizó a las familias, utilizó el caso, ¿para qué? Como bandera de campaña para hacer ahora
presidente que ya va de salida y el compromiso que hizo en Ayotzinapa tampoco lo cumplió. Y engañó, lo peor, que iba a llegar a la verdad. Quedó de ver. Habría que preguntarse, ahora que viene con la nueva presidenta electa, ¿no? Claudia Sheinbaum. Otro punto que a 10 años, la liberación de los implicados. ¿Cuántos han detenido? ¿Cuántos han liberado? Es muy claro que se muestra la podredumbre de las instituciones encargadas de impartir justicia en nuestro país. O sea, no les importa a las víctimas, no les importa llegar a la verdad, no les importa llegar a la no repetición, no les importa nada. Y el último punto que yo rescato, el papel de los medios de comunicación. Continúa con el descrédito, la difamación, la estigmatización de la lucha de las madres y padres, de los 43, de los defensores y defensores de derechos humanos y desde luego los estudiantes de la normal, de Ayotzinapa, que hace 10 años se acusaron desde el principio de pertenecer a grupos de narcotráfico, de saboteadores de actos de la presidenta de Iguala, un sinfín de cosas. Me parecía que ese es el mismo discurso, es el mismo camino que siguen los medios de comunicación. Yo diría eso, cerraría con estas frases, porque vivos se los llevaron, porque vivos se los llevaron. 26 de septiembre es de lucha, 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa. Ayoxi vive, Ayoxi vive, Ayoxi vive, vive, Ayoxi vive, vive, vive. Muchas gracias, Aquilino. Vamos a dar a la segunda parte de este panel, que se centrará en reflexiones sobre el caso. Y, bueno, quien primeramente tomará la palabra será María Luisa Aguilar. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es maestra en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos y es coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prójares, el RODH. Y ella ha desempeñado un papel crucial en el acompañamiento a las familias en la búsqueda de justicia para este caso a lo largo de todo este tiempo. De modo que, pues, bienvenida y escuchamos tus reflexiones con atención. Muchas gracias al rector que estuvo aquí antes, también a Juan Carlos que está moderando la mesa. Tengo que agradecer a quienes lograron hacer este evento y además de ponerle voz al panel, ponerle también mucha historia que está plasmada allá afuera con pues una recapitulación muy importante de todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha plasmado en expresiones artísticas, que como decía bien doña Cris, ha permitido mantener viva la memoria en este caso y me parece que es muy relevante hacerlo. También quería agradecerle en particular a Mónica Maxice, a todo su equipo que tuvieron la idea de hacer esta presentación y en particular a Juan Domingo por toda por todo el trabajo de coordinación para esta revista que como verán en sus hojas están plasmadas muchas de las voces que han acompañado a las familias por todos estos años, voces que no solo son complacientes con el proceso, sino que también esperamos que vean justo críticas, autocríticas hacia 10 años, porque estamos seguras que también siempre se pueden hacer las cosas mejor y también seguramente se cometieron errores en el camino, pero son parte de un proceso que ha sido muy largo, pero como dice doña Cris, que también ha sido muy doloroso y fortalecedor con toda la solidaridad. Me parece que hablar de 10 años de Ayotzinapa siempre es hablar de una herida abierta, pero como lo expresaron aquí en la mesa también es hablar de una lucha por amor a los hijos, por amor a los hermanos, por amor a los compañeros.
y eso se ve reflejado en las acciones de búsqueda de las familias, en el cuidado diario que hacen a Aldo, en la lucha que tuvieron o en el camino que siguieron los estudiantes sobrevivientes y sus colegas al seguir poniendo en su vida el ejemplo de los sueños que los estudiantes desaparecidos tenían al momento de entrar a la normal. Nos decían que podíamos hacer desde el Centro PRO también un balance de en qué momento estamos. Me gustaría centrarme muy rápidamente en el momento actual del caso. Como ya nos recordaba doña Cris, los primeros años de la investigación de este caso estuvieron centrados en esfuerzos de parte de la Administración Pública Federal de básicamente buscar que las familias regresaran a casa, que las familias dejaran de buscar a sus hijos y liderados por su valentía, por su fortaleza, también de la mano de esfuerzos muy relevantes como los que encabezó Jim en su momento en la Comisión Interamericana. Se logró mantener el caso abierto, se logró revertir una versión que se había creado alrededor de decir que todos los estudiantes habían tenido un desenlace final en un solo lugar, con una versión que no era sostenible científicamente, la llamada y denominada verdad histórica. Y así llegamos a esta administración en 2018 con una promesa de esclarecimiento por parte del propio presidente de la República. Como ya nos decía doña Cris, esa promesa vino acompañada de esfuerzos liderados sobre todo por las familias, acompañados por quienes hemos estado ahí representándoles, acompañándoles cercanamente, y se generaron una serie de mecanismos, de esfuerzos que considerábamos en su momento que podían ayudar a impulsar la investigación. Por un lado, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que nunca fue prevista como una comisión para la verdad de esclarecimiento histórico como las que conocemos en la región de Latinoamérica, sino más bien como una comisión que buscara materializar esa voluntad política que el presidente estaba diciendo que estaba puesta para resolver el caso, destrabando los obstáculos políticos que ya habían enfrentado las familias en los últimos años. También teníamos muy claro que era necesario continuar con la investigación penal, que había todavía mucho por hacer en el tema particular de las investigaciones, y ahí se creó una unidad especial para la investigación y litigación del caso, una fiscalía especial dentro de la Fiscalía General de la República, que estaba a cargo en su momento por un fiscal que conocía del caso, que las familias confiaban en él, que impulsó una investigación autónoma en su momento. Y después las familias tenían muy claro que parte de lo que había logrado mantener abierto el caso había sido la supervisión internacional, liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también por otros organismos, por la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, por la posibilidad de contar con peritos independientes en la investigación del equipo argentino de antropología forense, y obviamente por la asistencia técnica internacional que podía dar en su momento el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Con eso se avanzó y se dieron pasos relevantes, y eso es importante decirlo porque también explica el momento en el que estamos. En esos primeros años se avanzaron en los temas sobre todo de la investigación en contra de quienes habían obstaculizado la investigación, de quienes habían utilizado tortura para investigar en los primeros años. Se identificaron a 2 estudiantes en un punto o en un lugar ajeno a donde se había dicho que había sido el paradero final de todos. Y sobre todo se logró hacer un trabajo amplio de coordinación con instituciones en Estados Unidos que permitió tener una investigación más robusta sobre lo que era la colusión de las distintas fuerzas de seguridad con el crimen organizado en Guerrero, en particular en Iguala,
incluyendo elementos de las Fuerzas Armadas. Nos queda muy claro, y eso es muy importante decir, estos avances nunca son suficientes para una madre que está buscando a su hijo, pero sí van dando pasos que iban en la dirección correcta, y lamentablemente en los últimos 2 años lo que vimos fue el desmantelamiento de muchos esfuerzos como estos, esfuerzos que además creo que desde la sociedad civil teníamos también la expectativa de que eventualmente pudieran ser replicados para otros casos en México, entendiendo que, como también nos lo recordó muy bien doña Cris, pues estamos hablando de una crisis mucho más amplia de desapariciones en México. Lamentablemente esos esfuerzos se desmantelaron. Yo mencionaría por 3 cosas principales. Por un lado, porque los tiempos políticos se volvieron a poner por encima de la búsqueda de la verdad, porque lamentablemente las instituciones a cargo de la Procuración de Justicia no cambiaron, si bien teníamos una Fiscalía Especial que estaba haciendo un trabajo de investigación relevante, la Fiscalía General de la República no cambió, pese a lo que se nos dijo por mucho tiempo en el contexto de la reforma al Poder Judicial. El problema no estaba en el Poder Judicial, está en estas instituciones de Procuración de Justicia que no han cambiado y que siempre priorizan las presiones políticas o los tiempos políticos por encima de la justicia para las víctimas. Y el otro gran tema fue la opacidad militar, que como decía doña Cris, se priorizó el proteger a las Fuerzas Armadas por encima de poder acceder a información que era relevante. Yo diría que, para cerrar, y sé que tengo poco tiempo, que en esa situación estamos. Me parece que no es una situación en la que a los 10 años las familias querían estar. Como dice muy bien doña Cris, nunca pensaron estar aquí 10 años después, ni mucho menos tener un desenlace como este en unos esfuerzos que se habían puesto para poder alcanzar la verdad en esta administración. Sin embargo, hay cosas que son relevantes hacer, podemos hablar de eso en un siguiente momento, pero sí quisiera decir que además no es posible ver estos 10 años de Ayotzinapa aislados de lo que está sucediendo en el país. Eso es muy importante para mencionarlo para el Centro PRO. Estamos viendo retrocesos en materia de acceso a la justicia, al haber sido aprobada esta reforma judicial de manera en la que no se estaba presentando en particular una reforma integral para el sistema de justicia, sino solamente para los poderes judiciales, que podemos también discutir ampliamente las necesidades de reforma que tenían, la reforma de la Guardia Nacional que se está haciendo ahora y que básicamente empodera todavía más al ejército, y la falta específica de una política más integral para atender la gran crisis de desapariciones que tiene México. Es decir, hablar de 10 años de Ayotzinapa es imposible hacerlo sin hablar de ese contexto más amplio que tenemos en México. Sin embargo, me parece que también hablar de 10 años de Ayotzinapa es hablar y recordar los sueños que ya nos decía doña Cris, Aquilino, Leonel, que tienen los jóvenes, en México. Recordemos que la crisis de desaparición en México trastoca principalmente a los jóvenes, a los hombres jóvenes, a las mujeres jóvenes, pero nos parece que los mensajes como el que hoy escuchamos de doña Cris, con mucha fortaleza, con mucha esperanza, también nos tiene que recordar que hay mucho que hacer, en instituciones como estas, universitarias. Por eso también celebramos el que se abran estos espacios de discusión académica, pero con una pertinencia social, que también llaman a la acción de construir memoria entre todos juntos, de construir ojalá opciones en donde
eventualmente podamos tener un país menos adolorido, un país más empático, un país donde el reconocimiento de estas causas como las que hoy tenemos aquí enfrente, que le ponen un rostro específico a las cifras que a veces son innombrables, nos pueda ir llevando a acciones concretas, acciones desde los distintos aspectos, desde los distintos ámbitos como el universitario, el de la defensa de derechos humanos, y por eso agradecemos mucho el espacio y no quiero dejar de agradecer el testimonio de Aquilino, de doña Cris y Leonel, que sabemos que no es fácil en estos contextos y a 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Vamos a turnar ahora la palabra a Jim Cavallaro. Él es el director ejecutivo de la Red Universitaria para los Derechos Humanos, es profesor visitante de la Universidad de Yale, ha enseñado también Derecho y Práctica de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Stanford, también en la Facultad de Derecho de Harvard, y ha trabajado en derechos humanos en las Américas desde hace ya mucho tiempo, desde 1985, es correcto, y ha supervisado pues decenas de proyectos con cientos de estudiantes en más de 20 países. Fue elegido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se desempeñó como presidente entre el 2016 y el 2017 y ha sido relator para México desde entonces. Entonces, bienvenido, Jim Cavallaro, y es tuya la palabra para que escuchemos tus reflexiones y análisis. Bueno, muchas gracias. Este es un honor estar aquí. Es un poco difícil, ¿no? Es muy emocional. En todos los años que he trabajado en derechos humanos, ese es el caso que más me afecta, ¿no? Por diversas razones, y no voy a hablar de eso, quisiera hablar, y me han pedido que hablara del papel de la Comisión Interamericana en este caso, y este caso de la perspectiva internacional, ¿no? Pero creo que tengo que enfatizar que es un caso que es muy fuerte y que se escucha, y caramba, es difícil no sentir la profunda emoción, y tengo que agradecer a los tres que han vivido, ¿no? En carne propia todo lo que significa este caso y su valentía y su lucha, caramba, para nosotros, ¿no?, que trabajamos en derechos humanos, y sigue siendo y seguirá siendo una inspiración. Entonces, primero mi reconocimiento por su lucha. Ok, ahora bien, me han pedido que hablara de la esfera internacional. Y quería enfatizar algunos elementos que se han mostrado, se han destacado acá, y yo voy a solo enumerar los puntos que hicieron de este caso algo excepcional, ya y terrible, ¿no?, evidentemente, y penoso desde el primer día. Primero, el hecho de involucrar a 43 personas desaparecidas en un solo incidente, ¿no?, que fue algo que realmente chocó cuando pasó. El hecho que se descubrió después que estaban involucrados en este caso todos los elementos del gobierno mexicano local, la policía de varias municipalidades, del Estado federal, el Ejército, la Procuraduría General de la República, el presidente, ¿no?, a todos, ¿no? Eso se descubrió después. Pero ya en los primeros días, en las primeras horas, se supo que fue el Estado. Y insistieron los familiares en esas tres palabras. Fue el Estado, desde el inicio. Lo que
tuvo el impacto, el efecto de cambiar la narrativa en la esfera internacional. Entonces, para entender la importancia de este caso, hay que ponerse en México en 2014, ¿no? En el mundo, que México había entrado en el juego neoliberal con un presidente bonito, ¿no? Que hasta, si no me equivoco, había aparecido en la capa de la revista Time o Newsweek o las dos, ¿no? El futuro de México es brillante porque tenemos ¿no? Bonito que va a guiar el país hacia la tierra prometida moderna, ¿no? A la vez hay que entender algo, y esa es mi visión desde la Comisión Interamericana, pero también como activista de derechos humanos que he trabajado en casos con México. La SRE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha conseguido, y sigue consiguiendo pero con menos efecto, pero ha conseguido promover una imagen de México que no es coherente con la realidad. Y ha hecho, entre otras formas, por ser un país en los organismos internacionales que apoya a los derechos humanos, a las resoluciones sobre los derechos de todas y todos, ha hecho un esfuerzo importante y hace eso, creo yo, mi análisis, porque parte de una lógica transaccional, ¿no? Entonces, países europeos apoyamos y conseguimos algunos votos en el continente para esta resolución, ¿no? Por esta resolución sobre tal iniciativa, en fin. Entonces, ¿no? Calma con México, ¿no? Y hasta 2014 México se mantiene en la comisión. Estoy en un espacio público, entonces yo puedo decir, pero es algo interno de la comisión, que la comisión internamente, todos los años, los comisionados deciden si o no determinados países entran en lo que se llama el capítulo 4, ¿ok? Que es conocido como el doghouse, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Es como nadie quiere estar en el capítulo 4. Y se estudiaba en varios años, cuando estaba en la comisión y antes, si México, como otros países, debería entrar en el capítulo 4. Y siempre evitaba eso. Y siempre evitaba por sus políticas de apoyo, hasta apoyo financiero a la comisión. Hacía donaciones a la comisión, ¿no? Paralelas a las contribuciones que hace a la OEA. Eso cambió con el caso de Ayotzinapa. En los mecanismos internacionales de derechos humanos y en la esfera internacional, en términos generales, hay un antes y un después del caso Ayotzinapa. Ahora bien, escuchamos de la doctora licenciada María Luisa Aguilar los avances en el caso, ¿no? Cosas concretas que, claro, evidente, lo que se buscó, y me acuerdo del día que Pancho Cox, cuando estaba despidiéndose, ¿no? Se puso a llorar, y no se llora fácilmente, Pancho, pero se puso a llorar porque dijo que hicimos tal y tal y tal, del GIE, ¿no? Pero no conseguimos encontrar a sus hijos, no conseguimos identificar, o sea, algunos responsables, pero lo más importante, quieren a sus hijos. Entonces fracasamos, ¿no? Eso es lo que dijo él. Y en un sentido fracasamos. Y yo me incluyo en eso, porque cuando era en la comisión, era relator para México, y a mí me tocó guiar el proceso de creación del GIE. Me tocó negociar con el Estado, me tocó escuchar representantes, no una vez, varias veces, representantes del Estado mexicano con, no sé, una autoridad más o menos de la Comisión Interamericana, escuchar gritos de autoridades mexicanas. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacer tal y tal y tal y tal? ¿No? Eso me tocó intentar defender al GIE, defender a la creación, defender el mandato, defender las condiciones, proteger
al GIE y también a escoger a los integrantes del GIE. Entonces, cuando digo que no que se fracasó, que el GIE fracasó, no, el GIE hizo un trabajo fantástico, pero que fracasamos todos nosotros en la reivindicación primordial, más importante, que era encontrar a los hijos, ¿no? Ahora bien, sobre el caso, y porque tengo 12 minutos, y he usado como 8, ok, pero ustedes fueron súper eficientes, pero no les voy a robar tiempo porque quiero escuchar a las preguntas. Entonces, quería levantar algunas reflexiones sobre el caso, sobre qué significa en términos de México en la esfera internacional, qué significa en México, y el tema que todos han levantado, que es la crisis de desaparición forzada en México. Que yo digo siempre que me preguntan, ¿cuál es la crisis, la situación más grave en el hemisferio en derechos humanos? ¿Es la situación de Venezuela? ¿Es de Cuba, Nicaragua? No. Es la crisis de desaparición forzada en México. Esa es la crisis más grave en el hemisferio. Y se comienza a ver eso en su profundidad a partir de este caso. Y se comienza principalmente por el trabajo de los grupos que se han mencionado, siempre empujados por los familiares, siempre fue el Estado, siempre exigiendo justicia, ¿no? Y esclarecimiento de los hechos. Pero se ve atrás de esas investigaciones del GIE, del equipo argentino, de que en este caso que es bastante útil y terrible para ver lo que pasa en México, que está comprometido el Estado, todas las policías de todos los niveles, el ejército, las autoridades que deberían investigar y en vez de investigar encubren, mienten, ¿no? Etcétera, etcétera, que controlan gobiernos en otros estados de la República, que la PGR en vez de investigar esconde y miente descaradamente, arranca confesiones falsas con la tortura, ¿no? Esa es la práctica que se vive en México. Entonces, quisiera concluir destacando algunos puntos fundamentales. Se ha comentado el tema de la reforma de la justicia. Yo no entro en ese tema porque estoy en una casa con no sé cuántas y cuántos abogados que habrán estudiado ese tema de forma detallada. Pero hoy en día lo que se ve en México, creo, es que a pesar de las promesas de AMLO, en este caso y con el tema de desaparición forzada, a pesar de avances que son importantes, a pesar de lo que hizo el GIE y otros órganos, en este caso, siempre con la asistencia de los familiares, a pesar de todo eso, se vive una situación en que la crisis no se ha mejorado, no se ha superado la crisis, sino que lo más probable es que se haya agudizado la crisis. Entonces, y vamos a lanzar un informe con Fundar el día 2 de octubre, creo. En ese informe sobre desaparición forzada, en parte sobre este caso, vamos a destacar una sugerencia concreta que tenemos nosotros, que es la necesidad de algún mecanismo u órgano o internacional o híbrido. Es decir, para quebrar el ciclo de impunidad, creo y otros no creemos que hace falta un mecanismo parecido con lo que fue CICIG en Guatemala, hasta que fue evidentemente destruida porque estaba investigando demasiado, lo que fue la operación Mani Limpi en Italia con la mafia, algo de ese nivel, porque la crisis sigue. Ese caso es el caso que más se destaca en el ámbito internacional. Y la última cosa que quisiera decir, entonces creo que la sugerencia es esa de que la necesidad de algo como el GIE con las deficiencias, con el fracaso, y lo más importante, sí produjo avances importantes,
Yo creo que eso es lo que se necesita en México. Y termino diciendo a los tres que están acá y los familiares de las otras personas desaparecidas y los muertos y los heridos, que es terrible y no tenemos cómo decir que se ha resuelto el caso para nada, pero se ayuda y ojalá que ayude saber que a través de su lucha, y en este caso a través de su insistencia, yo creo que aunque no se vea ahora de forma concreta, algún día, a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años, cuando se escriba la historia de México y cómo México superó la crisis de la desaparición forzada en este país, se va a estudiar este caso y se va a reconocer sus esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, Jim. Vaya cosa, Voy a hacer una breve recapitulación de lo que hemos escuchado hasta ahorita, un poquito también para hacer tiempo y que preparemos nuestras preguntas y nuestras intervenciones muy puntuales y poder abrir entonces el piso a una reflexión más comunitaria. Y estas son una recopilación obviamente a base de las frases que más nos llegan, me llegan en manera personal. Yo me quedo con lo que doña Cristina mencionó, la importancia de no extinguir la llama, que es muy fácil que se vaya apagando, que se vaya dejando en el olvido después de tanto tiempo. Entonces la importancia de la insistencia, no extinguir la llama, es como doña Cristina lo dice, la exigencia de saber la verdad y tener quizás como acicate, y ahí sí involucra a todos los estudiantes, a todas las y los universitarios, de que lo que está en juego, lo que quedó roto es no solamente el derecho a la verdad como derecho humano, sino el derecho al sueño humano. Lo que quedaron rotos son los sueños y el futuro de jóvenes mexicanos. Entonces no es únicamente un asunto policíaco, no es un asunto únicamente de violencia, ciertamente eso es lo más duro, pero el trasfondo del mensaje nacional es tremendo. En este México se rompe el sueño del futuro. De Leonel, yo pues sobresaco el cansancio y el sufrimiento ininterrumpido de las familias, no únicamente de las víctimas directas, sino la reverberación de ese dolor en las familias, de las familias de los desaparecidos, como de los muertos o de los heridos o de los afectados. El dolor y el cansancio no cesa. Aquilino mencionó algo que a veces se queda como invisibilizado, pero con lo que convivimos todos los días en este país, desde el siglo XX hasta la fecha, y es el papel de los medios de comunicación y el papel de naturalización, de revictimización y de estigmatización continua y sistemática, ¿no? Y que no es una decisión ética, moral, de una profesión mal ejercida, sino que parece que forma parte del sistema intrínseco de las industrias mediáticas en el mundo, pero que en México se muestran de una manera totalmente cínica y que lo vemos particularmente en este sexenio. Y ni hablar del anterior o de los anteriores, pero que esta muestra la vemos semana a semana, el comportamiento de la normalización de las violencias, de la estigmatización de sectores y la revictimización continua a través de la narrativa mediática. María Luisa destaca el desmantelamiento
de los esfuerzos que se van alcanzando, también como si tuviera un mecanismo de destejer lo poco que se va logrando. Y aquí la opacidad militar, el retroceso en la justicia y la alarma que la empezamos a entrever, pero con un volumen todavía muy bajito, de lo que implicaría trastocar el orden de la República, la estructura de la República y la presencia cada vez mayor de las actividades de las Fuerzas Armadas del Ejército. Y bueno, también me quedo y anoto lo que señala Jim, las incoherencias de un Estado, ¿no? Esta frase brutal que nos dice es que la crisis de la desaparición forzada es la más aguda del continente, y esa es la crisis, y ahí está el corazón del drama del país, ¿no? Y que coincide con el primer señalamiento hace 10 años. Yo estaba en Guadalajara cuando esto ocurre, y la manta que en la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO, se colocó a lo largo de toda la avenida, fue el Estado, ¿no? Bueno, pues esa afirmación sigue siendo cierta, hasta no se ha podido desmentir y se va corroborando paso a paso. Y la propuesta, lo que vislumbras, Jim, que me parece importante que tomemos en cuenta, esto no es un esfuerzo que de manera individual y personal se pueda emprender llegando a buen puerto, sino que requiere de la creación de un mecanismo local e internacional, global, para empujar la causa, ¿no? Son mecanismos para poder sacar adelante y continuar, y no caer en lo que decía doña Cristina, no caer en la extinción de esta llama. Entonces ahora sí abrimos la participación de ustedes con sus preguntas. Me parece que por ahí anda un micrófono suelto. Uy, hay muchísimas, pero ahorita se acercará el micrófono y vamos entrando todos con nuestras participaciones. ¿Ah? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí. ¿Qué tal? Mi nombre es Renato Blanco, soy estudiante de Relaciones Internacionales de primer semestre. Mi pregunta es hacia Aquilino, pero por extensión también a Leonel y a Cristina. En tu artículo, me tomo la libertad de tutearte, en tu artículo mencionas acerca de las normas rurales, estas instituciones académico-formativas con fines de lucha y protesta. Me gustaría, si es posible, que elaboraras acerca de ellas y qué rol tuvieron previo y posterior a la desaparición forzada. El papel de las normales rurales. ¿Sí? Bueno, las normales rurales son 17 en el país, todos reciben hijos de campesinos, obreros, albañiles, maestros, y para muchos de nosotros, o para la gente del campo, de personas indígenas como tu servidor, pues es la única oportunidad para estudiar. Y es una escuela que de norte a sur, del Quinto Sonora, y la última está hasta el Chacán, Campeche. La diferencia de estas normales rurales es que encabeza en algunas un consejo estudiantil y en otras un comité ejecutivo estudiantil. Ayotzinapa tiene un comité ejecutivo estudiantil, la otra son consejos, hay como más pues más apertura de preguntas, de consenso, y en Ayoxi se ejecuta lo que se dice, y está conformado por un comité de alrededor de 60 compañeros, y pues somos los encargados, o son los encargados, porque en su momento todavía me tocó dirigir Ayotzinapa, de hacer la gestión. Y la más importante, y creo de todas las normales rurales, es la matrícula. Y todo el tiempo, de hace muchos años, esa ha sido la pelea con el gobierno, porque el comité ejecutivo estudiantil o el consejo estudiantil solicita la matrícula, y a diferencia de las normales del Estado, ¿no? Ellos les envían la matrícula, nosotros tenemos que luchar para que nos firmen el pliego petitorio. Bueno, de ahí hay una serie de demandas, pero la principal
es la matrícula, para que no se cierren las normales rurales. Y otra característica es que tenemos 5 ejes, eje académico, deportivo, cultural, módulos de producción y el eje político, son 5. Y el sistema de internado, otras escuelas no tienen. Creo que está apagado. A ver. Ahí viene el otro. Primero que nada, me gustaría agradecerles personalmente a ustedes, Cristina, Aquilino y Leonel, por compartirnos sus experiencias. Como estudiante, lo más cercano a una palabra que puedo escribir mi sentir hacia ustedes es total admiración y absoluto respeto. Dicho esto, me gustaría preguntarles cómo fue el proceso de unión entre ustedes, padres de familia y familiares, ante tantas voces, tantas opiniones, cómo lograron generar un movimiento organizado entre ustedes. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Como madres y padres de Ayotzinapa nos organizamos es por la presentación con vida de nuestros hijos. Como madres y padres nadie estaba en un colectivo, en una organización, que así como cuando pasó los hechos, es cada madre, cada padre que se enteró, pues llegó a la normal de Ayotzinapa y ahí quedamos de planta. Ahí aprendimos de luchar, de manifestar, es por la normal de Ayotzinapa, y a todas las normales que se concentraron en ese momento, pues estuvieron todos ahí acompañándonos, ahí donde pues aprendimos, porque a ninguna madre estaba en la lucha, y pues aquí estamos. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues no sabíamos, o más bien dicho, no estábamos ni sabíamos cómo íbamos a tomar esto, porque no íbamos a permitir nosotros como familiares que el caso de los 43 muchachos que desaparecieron quedara nada más así a la deriva. O sea que esa fue la unión de los padres y de los hermanos, de los familiares, para poder avanzar y saber algo de los muchachos. Pues esa fue la idea de unirnos a la normal y saber, como estamos aquí presentes, saber dónde están esos muchachos. Bueno, primero que nada, buenas tardes, soy Isabel Salazar y comienzo agradeciendo por compartir sus experiencias, las cuales me han permitido tener un acercamiento más profundo sobre el significado de este caso, por lo que expreso mi comprensión, respeto y apoyo. Mi mamá vio el caso en vivo en su momento y me ha contado al respecto. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo evalúan la cobertura de los medios de comunicación sobre el caso? ¿Creen que han contribuido a la búsqueda de justicia o que han favorecido la desinformación y el ocultamiento de la verdad? Gracias. Pues hay medios de comunicación independientes, pues los que han informado más lo que realmente estamos realizando como madres y padres, pero también hay unos medios de comunicación pues que descalifican, criticándonos, pero pues ahí estamos. Hola, sí, mi nombre es Montserrat Martínez, de color rojo, ahí está. Mi nombre es Montserrat Martínez, también soy estudiante de Relaciones Internacionales. Mi pregunta, pues, si podían contestarla varios, pues siento que sí, mejoraría un poquito ahí la parte, ya que mi pregunta va, si el día de mañana pudieran tener una reunión
con la doctora Claudia Sheinbaum y su grupo de, personas que le van a estar ayudando en su gobierno, ¿qué le dirían? Claro, desde el punto personal de quienes estuvieron viviendo todo este acontecimiento, también desde la parte académica y de la parte internacional. Cada quien, ¿qué le dirá respecto a este tema para que lo tenga en consideración y verdaderamente actúe dentro de estos siguientes 6 años en los que va a estar en el gobierno? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Primeramente, como víctimas, como familiares de los desaparecidos, lo más importante es que aclarezca el caso, de saber el paradero de los 43 jóvenes, que siga abriendo ese camino para que no se pierda, o más bien dicho, no se apague la llama, como lo acaba de decir doña Cristina hace un momento, y seguir apoyando y seguir adelante también ellos para poder saber dónde se encontraron los jóvenes. De parte de los heridos y de Aldo, pues que le siga dando la atención como debe de ser y que le siga mandando el suministro de medicamentos que él requiere, porque eso es lo que más hace falta por allá, por donde nos encontramos nosotros. Pues las exigencias bases son las mismas, que lo que queremos como madres y padres es saber de nuestros hijos y que realmente pues los investiguen a esas personas que participaron esa noche, porque si empiezan con ellos a investigarlos al fondo, pues claro que vamos a llegar a la verdad y que sea pronto que nos den esa respuesta. Yo creo que lo que dice doña Cris y Leonel es la base, ¿verdad? Las exigencias al final del día son las que tienen las familias de personas desaparecidas y eso es lo que a veces es difícil de comprender en un contexto donde alrededor de la información pública, como decían por acá, en términos de cuál es la cobertura de los medios, de tanta información alrededor de un caso tan complejo como este, se pierde la idea de que las familias de personas desaparecidas tienen que interpelar al Estado, porque es el Estado el que le tiene que dar respuesta y certeza a quien está buscando. Y por eso la respuesta de decir son las mismas exigencias es tan grave como tan complejo, porque al final del día son las mismas instituciones que en su momento les mintieron a las familias, en su momento también estuvieron coludidas o algunos de sus elementos estuvieron coludidos con el crimen organizado en ese contexto, quienes tienen que destrabar las posibilidades de dar respuesta, acceder a información, investigar a las propias estructuras que están dentro de algunas de esas instituciones, etcétera. Y por eso creo que algo que las familias le dijeron directamente a la presidenta electa en el momento en el que lo vieron, y doña Cris tiene la mejor memoria que yo he conocido en la vida, entonces si me equivoco me corrige doña Cris. Era también cómo cambiar los diálogos, ¿verdad? Hay que, para poder seguir haciendo esa interpelación, tiene que haber del otro lado alguien que quiera escuchar y quiera dialogar. Y lamentablemente eso fue parte de lo que se fue desmantelando y desmoronando en estos últimos años con esta administración. Tenemos a un titular en la presidencia que puso mayor parte de la carga del fracaso en sus propios funcionarios, en las organizaciones, incluso en las familias, y ese diálogo se tiene que renovar y tiene que ser más productivo para poder volver a hacer estas exigencias que las familias tienen muy claras, me parece. Buenas tardes, mi nombre es Salvador Rodríguez Chávez, soy estudiante de primer semestre de Derecho y mi pregunta es para Leonel Gutiérrez.
¿El gobierno o alguna organización se han puesto en contacto con ustedes para ofrecerles ayuda con el tratamiento de Aldo? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, sí están dando el suministro de medicamentos. El único detalle es que aquí nosotros queremos es que garantice realmente con los acuerdos que se llevaron de un principio, porque desde un principio a mi hermano lo trajimos a Ciudad de México, que lo tuvimos 4 años, y hubo unos acuerdos que ellos deberían garantizar el medicamento, pero aún así, de todos modos, aunque haya habido acuerdos, como que se han hecho como que de la vista gorda y se han como desatendido en esa parte. Pero sí hay medicamentos para él. Le comento en esta parte, lo tuvimos 4 años, primeramente Aldo fue trasladado al Instituto Nacional de Neurología, lo tuvimos 2 años, vinieron especialistas de Cuba a revisarlo, indicaron ellos que él necesitaba la rehabilitación, se pasó al Instituto Nacional de Rehabilitación y después de que estuvo en rehabilitación 2 años, nuevamente vinieron los especialistas y dijeron ellos que él ya debería estar en su casa, ya se podría ir a su casa para ahora sí que adaptarse a la vida que ya iba a tener él. Se decidió a llevarse a la ciudad de Ayutla, donde hoy, el 8 de octubre, primeramente Dios, cumplimos 6 años ya en Ayutla y ha respondido bien ahorita ante la situación que hemos estado pasando en pues toda la familia, pero no descartamos de que pues él es como nosotros, se nos enferma de cualquier bichito que pueda agarrar, como está muy sensible a todo. Hemos pasado por situaciones complejas sobre ese tipo de enfermedades como es la neumonía. Ya son 3 veces que la ha absorbido y pues gracias a Dios la ha superado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Tajer y la pregunta es para los 3. Quería ver qué opinaban y si creían que Claudia Sheinbaum en este nuevo gobierno, ¿creen que hagan el cambio que Andrés Manuel no quiso o no decidió cumplir? Gracias. Como víctimas, nosotros, muchas gracias por la pregunta, como víctima nosotros, pues ahora sí que ya no confiamos, más bien dicho, en los gobiernos, porque solamente confiar cuando de verdad se estén haciendo las cosas de muy buena manera. En lo particular, como tengo a mi hermano en estado vegetativo, para mí es muy difícil tener esa confianza. Se lo digo de corazón porque pues tanto como la compañera que busca a su hijo, pues ellos quieren saber dónde está su hijo, mas sin embargo ella no está con esa confianza de que le van a decir la verdad hasta que se den, nada más. Buenas tardes. Bueno. Sí. Pues no podemos decir como madres o como madre de Benjamín de que creemos o confiamos. Es que en su momento se va a ir construyendo la confianza. Nada más. Adelante. Primero que nada, una disculpa por la interrupción. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Aragón, soy igualmente estudiante de Derecho de primer semestre. Y mi pregunta va en un sentido más que nada para el señor Cavadalo. Quisiera preguntarle con respecto al tema del mecanismo internacional. Tomás Herón hace unos meses es conocido como una de las piezas fundamentales en la construcción de esta llamada verdad histórica. Desde hace mucho tiempo vive en Israel, escondido. Y mi pregunta va en el sentido de por qué si se sabe de su participación y todo, la comunidad internacional no ha actuado para traerlo aquí, si es que incluso ya participó en un documental desde Israel, donde se está escondiendo actualmente. No entendí totalmente lo que dijo, pero citó Tomás Herón, ¿no? Sí. Que está en Israel, siendo protegido por
el gobierno de Israel. No, más que nada es el... Ese es un hecho, pero la pregunta es... La pregunta es en el sentido de, ¿en qué ha fallado la comunidad internacional para traer a Tomás Herón a la justicia en México? La responsabilidad fundamental es del gobierno, que lo acobija, que protege y que no responde a las exigencias de las autoridades en su época en México, que querían que fuese ¿cómo? Extraditado o trasladado a México, ¿no? Entonces, ahí no me preguntaste sobre eso. Si la comunidad internacional pudiese controlar las acciones de Israel, Gaza sería un poco diferente hoy en día del estado en que se encuentra. No preguntó, pero respondo igual. Hola, buen día. De este lado estoy. Mi nombre es Jania Carrillo, soy estudiante de tercer semestre de Relaciones Internacionales. Y bien, mi pregunta va respecto a la necesidad de algún mecanismo internacional y me gustaría preguntar de qué manera se podría generar o cuáles serían los elementos fundamentales para crear un mecanismo internacional o nacional que sea independiente, tomando en cuenta que trastoca fibras internas del sistema gubernamental mexicano. Y ello me lleva a pensar también en el papel que juega la Secretaría de Relaciones Exteriores como esta entidad gubernamental, de qué manera podría generar un enfoque integral y coherente con la realidad mexicana. Muchas gracias. Bueno, hice un estudio, tenía estudiantes de Stanford, también estudiantes de ITESO, y el profesor Alejandro Anaya, de esta casa actualmente, pero era de ITESO, con don Luis, ¿no? Y estudiamos los casos más chocantes de los últimos años de violaciones gravísimas a los derechos humanos en México y las razones por la impunidad. Y llegamos a la conclusión de que la impunidad en esos casos no acontece por falta de capacidad, no por falta de personal, sino que se trabaja la impunidad. Entonces llamamos el fenómeno de impunidad activa. Impunidad buscada, es decir, desde el inicio. En este caso es un ejemplo terrible y perfecto de cómo las autoridades desde el inicio buscaron enterrar a la verdad, esconder pruebas, esconderlo en el quinto camión, ¿no? Esconderlo totalmente con 15 testigos, estudiantes. Eso, no hubo un quinto camión, ¿no? Escondieron totalmente el que descubrió, ¿no? Entonces, con las amenazas, con las acusaciones falsas, con ¿cómo se dice? To smear someone. ¿Quién habla inglés? ¿Cómo? Embarrar, o sea, smear, o sea, no, con de que pues, estaban trabajando con los Guerreros Unidos y estaban atacando el acto de la o sea, mentiras descaradas, ¿no? Pero comienza desde el inicio. Entonces, la otra cosa que destacamos, y muchos acá saben eso, pero investigamos y mostramos que los actores que buscan investigar los casos, ¿no? Muchas veces o reciben sobornos para no hacer su trabajo, o amenazas, o las dos cosas. Entonces, por todo eso, y también los jueces, o sea, todos los operadores de justicia, cuando se trabaja con un caso con cárteles, con crimen organizado, con personas con influyentes, etcétera, etcétera, corren riesgo de vida, ¿no? Y también hay la posibilidad de recibir una buena plata si se trabaja con el crimen organizado. Entonces, frente a toda esa situación, fue porque creamos el GIE en ese caso, para que hubiera un conjunto de expertos del hemisferio con condiciones, con pasaportes no mexicanos, lo que le da un poco de protección, ¿no? Para investigar el caso. Y yo creo que dirían, pero confío en lo que digan los afectados, que el trabajo del GIE cambió la narrativa. O sea, y tanto es
tanto es, también con el equipo argentino, pero tanto fue el miedo del gobierno de la investigación independiente del GIEI que corrieron para lanzar la verdad histórica bien cuando estaba comenzando el mandato del GIEI, porque sabían que va a llegar el GIEI, va a tener acceso a los expedientes y van a ver que esa historia absurda de la verdad histórica, imposible físicamente, ¿no? Se habría necesitado un incendio de 60 horas con llamas de 100, 200, 300 metros. Es mentira descarada, ¿no? Entonces, de tanto miedo que tenían de una instancia internacional, corrieron para inventarse esa verdad histórica. Entonces, digo, el tema o los temas, creo que acá, como en Guatemala con CICIG y levanté el ejemplo de Mani Nimpi, necesita algo para quebrar el ciclo de impunidad. Y los actores mexicanos, aún queriendo, no tienen las condiciones de seguridad para investigar los casos pesados. Hacer eso, uno pone su vida en riesgo, como hacen los periodistas, los pocos periodistas que hacen el trabajo serio, ¿no? Son ejecutados, sabemos de eso. Entonces, creo que sería posible una salida a través de ese tipo de mecanismo. La SRE tendría que, en vez de buscar, y lo que en mi opinión personal ha buscado es trabajar la imagen de México en el exterior, no la realidad. Y se trabaja la imagen. Cuando aquí estaba diciendo, fue el Estado, el señor Gómez Robledo estaba viajando por todas las capitales europeas contando historias de la investigación, de que fueron cárteles y traficantes, no sé, y el Estado no hizo nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y convenciendo a mucha gente, porque tiene esa capacidad en la SRE, tenés esa capacidad, ¿no? Entonces, digo dos cosas. Una, creo que es urgente buscar algo, una iniciativa contundente capaz de transformar la realidad. Y el segundo comentario que quisiera levantar es sobre los medios de comunicación, que el tema quedó en el aire. Yo quería decir eso nomás que me chocó. Cuando vinimos la comisión para hacer la visita in loco a México, ¿no? Y con un año antes de juntar documentos, información y todo, y una semana que dividimos 40 personas de la comisión de la Secretaría Ejecutiva en diversos estados, ¿no? Y lanzamos nuestras conclusiones preliminares, creo que fue el día 2 de octubre de 2015, ¿no? Y dijimos de forma muy clara que México vive una gravísima, grave crisis de derechos humanos en diversos elementos, desapariciones forzadas, impunidad, etcétera, etcétera. En términos, digamos, diplomáticos, eso es el máximo, ¿no? No es lo máximo. No puede ser grave crisis de derechos humanos. No hay peor, ¿no? O sea, en inglés diría unmitigated clusterfuck, ¿ok? Eso es lo que sería el término en inglés, que no es diplomático, ¿ok? Eso es lo que queremos decir. Y dijimos así de forma contundente. Ahora bien, una hora después de nuestra rueda de prensa, un tal señor Osorio Chong, ¿se acuerdan del señor Osorio Chong? Okay. Y llamó a una colectiva y él dijo que no, que la comisión no sabe qué está haciendo, es pura mentira. O sea, ok, triste, pero hizo. Eso es lo que creía yo. Al día siguiente, estoy en un banco de periódicos, donde tienen todos los periódicos. ¿Cómo se llama ese lugar? En la esquina, que tienen todos los kioscos de periódicos. O sea, en México hay 10 periódicos, ¿no? Y me fijé en los días, ¿qué dice? ¿No? Y si no me equivoco, 8 o 9, con la excepción de La Jornada, ¿no? Tiene Osorio Chong, la comisión está equivocada. Osorio Chong, la comisión fracasó. O sea, y La Jornada, ¿no? Que sé que es La Jornada de la UNAM de la izquierda, ¿no? Que dice que CDH, México, grave crisis de derechos humanos. Que ese es lo que debería haber salido en todos los periódicos. Entonces, digo nomás, sobre los medios de comunicación en México, lo que me chocó mucho, me explicaron después, que no, todos estos periódicos reciben miles y miles y miles de millones de pesos
del Estado con la propaganda oficial y tiene que mantenerse dentro de la línea, ¿no? Entonces, solo cito ese ejemplo como el tremendo desafío que representa los medios de comunicación en ese país en temas de derechos humanos. Tenemos espacio para una última intervención. Gracias. Sí. Bueno, yo soy Monse Cisneros, estudio de Derecho en tercer semestre y primero que nada quiero darles mi agradecimiento hacia su tiempo, porque sé que el tiempo para ustedes es lo más valioso, y también agradecer que vengan a estos espacios para dejar en claro que su lucha sigue y seguirá. Y mi pregunta es respecto a la reforma de la Guardia Nacional. ¿Cómo piensan que esto representa un retroceso o una afectación aún mayor a casos como el de Ayotzinapa y a casos en general de desaparición forzada, que sí, estoy de acuerdo, es la mayor crisis que tenemos? Gracias. Sí, a ver, diría un par de cosas que nos preocupan desde el Centro PRO. Obviamente el tema principal es que al trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional de manera operativa y administrativa, sí es un poco la renuncia del país de contar con una fuerza nacional civil. Y eso debería de trastocarnos a todas y todos, de pensar cuáles son las apuestas de seguridad en nuestro país. Y acá está Ernesto y bueno, puede entrar en mucha más discusión sobre el tema, pero creo que eso en sí mismo nos debería de hacer preguntarnos dónde están las apuestas del futuro de la seguridad pública en el país. Y por otro lado, alrededor de la propia reforma, lo que tenemos es una serie de reformas que permiten básicamente a las Fuerzas Armadas el continuar haciendo acciones que no están relacionadas únicamente sobre seguridad. Y ahí el gran tema son los controles, ¿verdad? Bueno, en primera porque las Fuerzas Armadas no deberían de estar haciendo en un país democrático acciones ajenas a la seguridad nacional, y podemos discutir si en un país como México hay lugares donde tendríamos que tener ya, dada la magnitud de la violencia, algunas acciones de las Fuerzas Armadas conforme a los múltiples requisitos que queda muy claro en los estándares internacionales de excepcionalidad, controles, etcétera. Pero por otro lado, esta expansión del poder militar, ya en una normatización, dejándolo en el marco constitucional, preocupa más porque además viene sin nada de controles civiles. Y ahí es donde quienes hemos acompañado a múltiples víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas por Fuerzas Armadas, vemos todos los días cómo las Fuerzas Armadas no se quieren someter a controles civiles. No se quieren someter a controles civiles externos, es decir, que su actuar tenga controles por parte del legislativo, de su actuar que tenga controles incluso del propio ejecutivo, pero tampoco se quieren someter a otro tipo de controles en lógica de que cuando están abiertas investigaciones, como en casos como este, puedan cooperar con las investigaciones, dejen de ser opacas, estén abiertas a que esas investigaciones se lleven a cabo de manera diligente, y es muy claro cómo incluso la Fiscalía General de la República, en casos cometidos de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas, usualmente hay mucha impunidad en casos de violaciones graves a derechos humanos, pero en casos que son cometidos particularmente por Fuerzas Armadas, su actuación es totalmente distinta, y la actuación de las Fuerzas Armadas es distinta. En este caso en particular, la falta de entrega de información, la falta de colaboración, la defensa de la propia Defensoría Militar a sus elementos en los procesos que tienen abiertos, es decir,
cuando el presidente dice nosotros estamos dispuestos a que se investiguen a todas los elementos de las Fuerzas Armadas que pudieron haber estado involucrados, coludidos, etcétera. Por el otro lado, el otro mensaje que les dan a las familias es que la Secretaría de la Defensa Nacional está defendiendo esos elementos en los mismos procesos que la Fiscalía General de la República está impulsando. Entonces, esa falta de controles son la falta de controles que preocupan mucho, y preocupan porque lo que tenemos de historia es que son Fuerzas Armadas que nunca se han sometido a ellas, y lamentablemente lo que se está discutiendo, o ya se terminó de discutir en este momento en el Senado, es eso. Muchas gracias. Gracias. Yo nada más quería preguntar si queremos apoyarlos, solidarizarnos con ustedes, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en la marcha de mañana? Si nos invitan. Perdón que no invité cuando participé. Pues sí, los necesitamos para mañana a la marcha, pues que estamos cumpliendo 10 años. La marcha va a partir del Ángel de Independencia a las 4 de la tarde hacia el Zócalo, así que para que hoy inviten a sus contactos, y pues sí, mañana necesitamos su compañía. Gracias. Sí, sobre la marcha, no habrá contingente de la universidad en esta ocasión, sin embargo sí vamos a asistir algunas personas de manera solidaria con las familias. Quienes quieran asistir o conocen a alguien que quiera asistir, por favor que le escriban al programa de Derechos Humanos, estamos en Instagram, PDH Ibero, o nos pueden mandar un correo, no lo formalicemos tanto, un mensajito por Instagram o por Facebook, sino de todas formas en la Diana, en el Cinépolis de la Diana a las 4 de la tarde se va a reunir el contingente universitario de la UNAM, y la Ibero se va a sumar a ese esfuerzo. Entonces, si quieren ir, por favor, están muy invitados. Gracias. Gracias, y qué buena manera de terminar con una convocatoria a solidaridad y a una acción, y no únicamente a entender que es mucho. Tratar de entender ya es mucho, ya es poner nuestras personas, pero poner nuestra acción es mucho mejor, y qué bueno que terminamos con ese llamado a la solidaridad. Muchísimas gracias, doña Cristina Bautista, por su asistencia, a Leonel Gutiérrez, gracias, Aquilino Florencio Mejía, gracias María Luisa Aguilar y Jim Cavalaro, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber asistido a este panel, y vamos a continuar con nuestra jornada por Ayotzinapa. Oigan, hay una manta allá afuera, si alguien quiere dejar un mensaje de solidaridad, por favor, puede hacerlo. Esta manta se la llevarán doña Cris y Leonel también. Concretas, nadie hizo el toki-toki, ¿no? Pues igual. Perdón, un último anuncio. Doña Cris trae algunas artesanías para vender, estará allá afuera, como mencionaba muy bien, su lucha la mantienen ellos, ¿verdad? La mantienen con el apoyo de la normal, pero también para llegar a la normal tiene que hacer un viaje de 8 horas, dijimos, para llegar hasta acá, o 4 para llegar a la normal. Entonces, si alguien quisiera colaborar con ella, estará allá afuera. Muchas gracias.